Te doy la bienvenida a Ser Humano Siglo XXI, Manual de Instrucciones, un sitio para hablar de temas de salud física, mental y espiritual. Hoy hablaremos de un tema siempre apasionante, el colesterol. Comenzamos. Supernova makes me feel songs of love under the moonlight. Wisdom, 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 wisdom. The secrets to my pain corrected. We learn with a passion protected. So timeless we move, with our hearts so connected. Take my hand, walk with me through this door. Together we can win. I'll take your hand, walk with you through this door. Together we can win. I fight, still under the moonlight. We're moving to the daylight. Still under the... Bienvenido, Ser Humano Siglo XXI, un espacio donde hablaremos de salud física, mental, espiritual y no podía ser de otra manera. Empezamos hablando con el tema del colesterol. Estamos hablando de colesterol. Un tema que nunca pierde actualidad. Y precisamente yo entré en el mundo de la medicina integrativa, de la dinámica de integrar conocimientos, gracias a este tema. En la primera diapositiva que te pongo, vemos una foto a la izquierda de tu pantalla de un cigarrillo encendido y debajo la molécula de colesterol. Hace años ya planteándome por qué al fumador se le tapan las arterias y en el cigarrillo no hay grasa, no hay colesterol, no tiene nada que ver con la diabetes. Empecé a tirar del hilo, me encontré con metales pesados, me encontré con un montón de términos de los que nunca había oído hablar. Y lo que voy a compartir hoy es fruto de una charla que di hace un par de años en Fuengirola. Quedó grabado en alguna parte, luego ese vídeo ha sido borrado en el canal Mindalia y entonces me he decidido volver a reestructurar la charla, porque la verdad es que me apoyo mucho en esta charla cuando hablo de este tema a un paciente. En la consulta a veces no hay mucho tiempo y entonces les mando a que vean el vídeo. ¿Qué es el colesterol? Es una familia de sustancias que está totalmente demonizada. Hoy en día te habla cualquier persona en la sociedad actual, piensa en el colesterol y sale la reacción negativa. El colesterol es malo, el colesterol hay que bajarlo por todos los medios y estamos teniendo las consecuencias de las que voy a hablar en esta charla. El colesterol es un tipo de grasa, es un lípido que participa en muchos procesos fisiológicos importantes en el cuerpo. Y esto de entrada nos sorprende. ¿Cómo que el colesterol es importante? Pues sí. Y debajo pone, nuestro hígado es capaz de producir el colesterol necesario para el organismo. Algunos pacientes vienen pensando que es que yo produzco el colesterol, lo tengo que bajar. Eso es un error bioquímico, fisiológico, es un error de concepto que los mismos cardiólogos y los médicos del siglo XX nos hemos encargado de promover, porque a nosotros nos lo han contado así. Como nuestros vídeos en Ser Humano Siglo XXI, Manual de Instrucciones, van a pasar por toda la historia del siglo XX, cómo se han interpretado ciertas cosas de la medicina durante el siglo pasado, siendo yo cardiólogo, es uno que me interesa particularmente y por eso es el primer vídeo que sale en esta serie Ser Humano Siglo XXI, Manual de Instrucciones. El colesterol malo, colesterol bueno, dos términos que usamos con la mayor normalidad cuando realmente es un error bioquímico. No hay ningún colesterol bueno ni ningún colesterol malo. Hay lipoproteínas de baja densidad llamadas LDL que transportan el colesterol de una parte a otra dentro del cuerpo
Y si ves la foto, lo que hay en amarillo dentro de LDL es lo que realmente es el colesterol. Lo que hay por fuera es el resto del contenido de la lipoproteína, que realmente es un transportador, es como un camión que lleva por dentro unas moléculas. Hay que entender que la grasa no puede viajar libremente por la sangre y por eso la grasa va encapsulada en esta especie de autobuses que llamamos lipoproteínas. Las de baja densidad transportan el colesterol desde el hígado hacia la periferia, luego veremos para qué, y las de alta densidad transportan el colesterol desde la periferia hacia el hígado. Por eso se ha entendido que unos son buenos y otros son malos, porque tenemos el concepto de que el colesterol tapa las arterias. Parte de esta charla va dedicada a que comprendamos de una vez que la arteriosclerosis es una enfermedad inflamatoria, es una inflamación de la arteria. No es que el colesterol vaya libremente por la sangre y luego de repente vaya tapando unos sitios y por eso se obstruya la arteria. Vamos a intentar en este vídeo explicarlo. ¿Qué funciones tiene el colesterol? No es malo, lo he dicho al principio. Tiene varias. La primera, estructural. El colesterol es un componente muy importante de las membranas celulares de los animales. Los animales somos seres flexibles, no somos rígidos como los árboles, no somos una cosa estable, rígida. Por eso los vegetales, los árboles no tienen membrana celular, tienen pared celular, son rígidos. Nosotros necesitamos que en la célula, en la pared, en la membrana de la célula, haya grasa. Y por eso es importante entender que ahí hay colesterol, que hay fosfolípidos y que es un intento de equilibrio bioquímico lo que pasa allí. Si el colesterol fuera malo, ¿cómo iba a estar en cada una de nuestras membranas celulares? Aparte de la función estructural, tenemos que el colesterol es el precursor de la vitamina D. Se ha puesto muy de moda hoy en día con que tenemos que aumentar las defensas. Y el gran regulador del sistema inmunológico es la vitamina D, el colecalciferol, calciferol. Normalmente estos términos bioquímicos hacen referencia a familias, no es una sola molécula, es una familia de moléculas que están en constante metabolismo y que van cambiando de una a otra. Pues del colesterol es de donde se saca la vitamina D cuando nos da el sol en la piel. Y eso es muy importante y casi nadie lo sabe. Y con este comentario podríamos entender la importancia que tiene el tema del colesterol para un buen sistema inmune, un buen sistema de defensas. El colesterol es también el precursor de las hormonas sexuales, la progesterona y los estrógenos en las señoras y la testosterona en nosotros los señores, sale del colesterol en las gónadas, en los órganos de reproducción, es donde se producen estas hormonas desde el colesterol, desde moléculas de colesterol. Es también el precursor de las hormonas llamadas corticoesteroidales, el cortisol y la aldosterona que se producen en las glándulas suprarrenales, un par de glandulitas que hay encima de los riñones, cuando estamos muy estresados liberamos cortisol, eso también viene del colesterol. Y finalmente, el colesterol es el precursor de las sales biliares, que son muy importantes para la absorción de nutrientes grasos. No toda la grasa es mala. Nuestra dieta tiene que estar balanceada entre proteínas, grasas y carbohidratos, y las grasas que necesitamos absorber requieren de la participación de las sales biliares y ahí está el colesterol trabajando. Bien, lo primero, la estructura, la función estructural del colesterol. Aquí vemos una foto de lo que sería un trocito de una membrana de una célula. Si lo magnificamos, vemos que aquello es precioso. Hay un montón de entidades, de estructuras, que si glucolípidos, que si proteínas en estructura, que si proteína globular, que si fosfolípidos, que si segmento hidrofóbico y que si colesterol. Lo vemos ahí, unos puntitos amarillos en medio de las otras grasas que son los fosfolípidos. El colesterol tiene una función reguladora, regula la inflamación, regula el paso de información a un lado y a otro de la célula, de la membrana celular. No es malo el colesterol, es una sustancia necesaria.
El siguiente que decíamos en la lista, la siguiente función del colesterol es esta. Cuando la luz del sol interactúa con la piel, ahí se activa esa molécula que veis ahí, 7-dehidrocolesterol. Y luego viene colecalciferol, todo el metabolismo en el hígado y en el riñón para que se produzca la vitamina D, que en esta diapositiva concretamente nos dice que regula los niveles del calcio en el cuerpo. Es básico para que haya unos huesos sanos, no solo que tomemos calcio, y calcio, y calcio, y leche de vaca, y calcio, y venga, calcio para adentro. Si no tenemos vitamina D, si no tenemos paratormona funcionando, si no tenemos magnesio en cantidades suficientes, al final ese calcio no se puede ir a los huesos y tendremos un montón de calcio en las arterias, en las válvulas del corazón, en los tendones y los huesos descalcificados. Se sabe que el déficit de vitamina D se conoce como raquitismo en la infancia y como osteomalacia en la edad adulta. Sin embargo, hoy en día se ha enfocado todo en el calcio, 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 y hay una epidemia de vitamina D en la población moderna impresionante. Casi todo el mundo tiene falta de vitamina D, porque no se toma el sol está demonizado también, no se sabe tomar el sol, hay que tener cuidado con eso. Y lo que nos está pasando con el sistema inmune también es debido a un déficit de vitamina D, cuyo papel puede venir también del colesterol, de la falta de colesterol, un colesterol muy bajo. Esta es una diapositiva un poco densa, en la parte de abajo tengo la referencia para quien quiera ampliar el vídeo y ver de dónde viene, dónde participa la vitamina D en el sistema de defensas, el que conocemos como sistema inmune. Tiene que ver la vitamina D en dos partes. ¿Cómo funciona el sistema de defensas? Cuando tenemos la acción de un virus, de una bacteria, de un parásito, de un agente externo que el cuerpo no conoce, hay unos, digamos, unos vigilantes que pillan la información de las proteínas de ese agente externo que ha venido, de ese virus, de ese patógeno. Y saltan las alarmas, analizan y detectan lo que conocemos como antígeno. Luego ese antígeno es pasado a los sistemas centrales de información y el cuerpo genera defensas específicas para ese bicho en cuestión. Eso se llama la presentación del antígeno y la función de las células T. Y luego hay otra que es la inmunidad adquirida, que es la que tenemos desde siempre en el cuerpo y que funciona también gracias a la mediación de la vitamina D. Como veis, hemos empezado hablando del colesterol como precursor de la vitamina D y vamos en que la vitamina D es fundamental para la salud ósea y para un buen sistema de defensas. Ergo, el colesterol es fundamental para muchas cosas. Y vivimos en una sociedad que se dedica a bajar los niveles de colesterol de manera rutinaria, pensando que es una sustancia mala. Aquí están las 8 maneras de fortalecer el sistema inmune, el sistema de defensas, que ahora mismo tiene que estar muy al orden del día. Controlar el peso, es importante una dieta, dormir de noche y suficiente, la vitamina D, que ya hemos mencionado, el ejercicio físico moderado, el control del estrés, que será motivo de otro vídeo más adelante, la meditación y sonreír y procurar ser feliz. Ahí nos metemos ya en lo que serán vídeos de orden espiritual, que es la felicidad y que son los cuerpos sutiles y dónde está esa parte del ser humano que sigue siendo un poco desconocida para todos. Un recordatorio de que las hormonas sexuales derivan del colesterol. Esto es muy importante. Cuando hay mucho estrés, el cuerpo libera cortisol, la hormona del estrés. Ese cortisol se deriva del colesterol. Pero si tenemos una señora muy estresada que además tiene colesterol muy bajo, el cuerpo buscará sacar el cortisol de la progesterona, que es una de las hormonas sexuales, porque hay una vía metabólica que permite que esto pase así. Con lo que empezarán los trastornos menstruales, los desarreglos hormonales derivados del estrés y de la falta de colesterol. Llevamos ya varios mensajes. El colesterol es importante en la función de la estructura de las células, es importante para producir la vitamina D y es importante para producir las hormonas sexuales. En ningún momento hemos dicho que el colesterol sea malo. Y lo que en la primera diapositiva también os había contado, para producir las sales biliares, para que pueda haber una digestión adecuada de las grasas y una absorción de las grasas buenas en el intestino, hace falta unas sales biliares
que son producidas gracias al colesterol también. Evidencia científica hay mucha. Hay muchos escritos que vienen ya, por ejemplo, este artículo lo he querido sacar el primero, desde el 2014, que vienen diciendo, ojito que un trastorno en el balance del colesterol nos está llevando a serios problemas en el funcionamiento del cerebro, a trastornos neurológicos, a consecuencias del comportamiento. Concretamente, este artículo está publicado en el Journal of Neurology and Neurological Disorders, año 2014, y dice, el colesterol es un compuesto con propiedades anfipáticas que ejerce funciones estructurales y fisiológicas en el cuerpo humano. Es un componente esencial de la membrana plasmática de todas las células eucarióticas, es decir, de las células de los seres biológicos como nosotros. Y también sirve como precursor de la biosíntesis de ácidos biliares, hormonas esteroideas y vitamina D. Este papel es más importante en el sistema nervioso central, donde una estructura adecuada de la membrana es necesaria para la propagación del impulso que tiene que haber en las neuronas. Nosotros pensamos y el sistema nervioso y todo esto funciona gracias a que hay un impulso eléctrico, un impulso de información que va entre neuronas a una velocidad impresionante. Y por eso la estructura de la membrana celular tiene que ser intacta, cuanto más intacta mejor. He querido poner esta diapositiva porque lo que yo estoy contando aquí no es que yo me lo haya inventado. Yo lo que he hecho durante toda mi vida es estudiar y compartir el conocimiento fruto de ese estudio, no que yo haya descubierto aquí nada ni que esté descubierto la rueda. Pero esta información yo creo que es muy importante. Cuando yo empecé a descubrirla, sabía que me estaba metiendo como cardiólogo en un berenjenal importante, porque claro, después de haber estado durante muchos años de mi práctica profesional diciendo que el colesterol es malo, ahora, ¿cómo le doy la vuelta a esto? Y cómo primero lo entiendo yo y luego cómo lo comparto. Pues aquí me tenéis compartiéndolo. Esta es otra foto que habla de una revista científica también, Neurobiology of Lipids, del 2004, donde nos muestra en la parte de abajo lo que es una neurona degenerada, una neurona estropeada. Las neuronas propias de la enfermedad del Alzheimer, que tienen unas cosas que en inglés se conocen como neurofibrillary tangles, que son algo así como ovillos neurofibrilares, y eso hace que la neurona no funciona. Y si una neurona no funciona, pues tenemos una demencia, básicamente, o un problema neurológico en alguna parte. Ahí está el dibujo comparado con una neurona normal, una neurona con toda la estructura, los microtúbulos y cómo tiene que tener la estructura. El título del artículo donde está esta foto en el 2004 y cuyo autor es Kudinova y colaboradores es: el déficit de colesterol es una causa de neurodegeneración, o sea, de trastornos neurológicos. Con lo que, llegados a este punto, nos encontramos con una pregunta. A ver, ¿colesterol muy alto es malo? Sí. Colesterol muy bajo también es malo. ¿Quién está poniendo los límites? ¿Quién está diciendo? Porque seguimos bajando y bajando durante los últimos 15, 20 años. Ha habido guías de actuación por las sociedades de cardiólogos, de internistas, de endocrinos, diciendo cada vez más bajo, cada vez más bajo. Ahora ya vamos por unos LDL de 50, que permitidme, el atrevimiento es fisiológicamente imposible. Es decir, alcanzar unos niveles de colesterol tan bajos siempre va a requerir de una pastilla. Y es ahí donde deben empezar a saltar las alarmas y donde nos debe sonar un poco la cosa ya a cuerno quemado. Entonces, ojo al tema del colesterol, vamos a estudiar. De hecho, yo me he permitido aquí poner esta viñeta. Dice, papá, lo que está contando este hombre es verdad, porque a todos nos han dicho que el colesterol es malo, malísimo y que tapa las arterias. Yo me permito, con toda la sencillez del mundo, pero también con toda la firmeza, mostrar pues quién está hablando aquí. Es decir, no pasaba por aquí, me he puesto a hablar de colesterol. No, llevo toda mi vida enganchado al tema de primero formarme como médico, luego hacer mi doctorado en medicina,
con una tesis que precisamente tenía que ver con el tema de las arterias en los trasplantados. Tengo la especialidad hecha vía MIR en cardiología, tengo mi título convalidado en el Reino Unido porque trabajo en Gibraltar. Soy fellow de la Sociedad Europea de Cardiología, la sociedad más prestigiosa de cardiología que existe a nivel internacional por el volumen de asistentes a su congreso y por el volumen de publicaciones y de abstracts que se envían allí. De hecho, yo llevo ya unos años siendo miembro del comité evaluador de abstracts, o sea que tengo contacto con el tema científico y de cómo hacemos la ciencia y cómo publicamos y cómo manejamos la estadística cuando nos interesa que algo salga. Soy miembro de la Sociedad Española de Cardiología y desde hace unos años, desde que cambié, ya me he metido en la medicina integrativa. Soy miembro de la Sociedad Europea de Medicina Integrativa, Sociedad Española de Nutrición y Medicina Ortomolecular, actualmente vicepresidente de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa. He organizado varios congresos, miembro del comité organizador. Entonces, si estoy aquí contando esto sin ningún interés que no sea el promover un tipo de conocimiento que yo me he encontrado y que sin ánimo de convencer a nadie por las malas, simplemente con ánimo de transmitir una cosa que yo creo que se debe saber, porque además lo estamos viendo. Hemos visto durante los últimos años cómo hay un crecimiento en la incidencia de Alzheimer, de demencia, de trastornos neurodegenerativos, y esto, qué duda cabe, tiene parte de la responsabilidad. Me animé a autoeditar un pequeño libro en el que hablo de los factores de riesgo no típicos. En la arteriosclerosis, los cardiólogos hablamos de los factores de riesgo típicos, o sea, los que todo el mundo sabe que tapan las arterias. El tabaco, el colesterol, la hipertensión, la diabetes, la obesidad y la historia familiar. Pero hay otros de los que la gente habla poco, de los que hemos hecho, digamos, poca educación y la gente, por lo tanto, no es consciente, como son los metales pesados. Ahí hay un cajón enorme de conocimiento de cómo el cadmio del tabaco, el plomo de las gasolinas cuando eran plomadas y de las pinturas y el plomo que sigue estando en la contaminación ambiental, pueden producir inflamación arterial, disfunción del endotelio, que es la capa interna de la arteria, y desencadenar la arteriosclerosis, de cómo la deficiencia de vitamina C, que aquí en la diapositiva se conoce como ascorbato, que es el nombre elegante de lo que es la vitamina C, puede ser el desencadenante de la arteriosclerosis. Y esto es una teoría muy bonita de un ganador del premio Nobel, un bioquímico que se conoce, que se llama Linus Pauling, se llamaba, que se conoce como el padre de la medicina ortomolecular, porque tiene la teoría, describió la teoría de que casi todas las enfermedades neurodegenerativas o degenerativas del ser humano están vinculadas con un déficit de algún nutriente esencial. Y concretamente la vitamina C baja puede producir la arteriosclerosis. Eso será ya un tema de otro vídeo. La enfermedad periodontal. Cuando los dientes no están bien, puedes tener problemas cardíacos. El estrés, déficit de vitamina K2. Hay un montón de factores de riesgo de los que no se hablan y que son los responsables de aquellas personas que, teniendo un colesterol normal, también desencadenan la arteriosclerosis. Y esto no solo es una charla que quiere rescatar la fama del colesterol, sino que quiere abrir un poco la mente a que hay un poquito más. No es solo, tengo el colesterol normal, estoy protegido, puedo seguir haciendo lo que me dé la gana con la comida y con el estilo de vida. Eso realmente no es así. Y hay que abrir un poco la mente a este tipo de conocimiento. Esta diapositiva, si quieres enseñársela a tu médico, es una diapositiva publicada en una revista seria hace ya unos cuantos años, Trends in Molecular Medicine, donde explica cómo es el fenómeno de la inflamación de la arteria. Cuando la arteria se tapa es porque la pared de la arteria se está inflamando, no porque haya colesterol tapando la arteria, no porque haya una especie de bolitas de colesterol uniéndose y cerrando la arteria por dentro. Es un concepto equivocado y hay que rescatarlo para que el médico, sobre todo nosotros los médicos, lo entendamos, y luego para que la gente entienda realmente que lo que tenemos que combatir, si queremos evitar la enfermedad que ocluye las arterias, es la inflamación. Lo que tenemos que evitar es la inflamación, no bajar el colesterol sin más. Este es un recordatorio de los componentes que hay en el cigarrillo, en el tabaco, que yo cada que tengo la oportunidad sigo diciendo, ¿cómo puede ser legal
este tipo de veneno, el consumo de este veneno a día de hoy, en una sociedad en la que nos consideramos seres avanzados y nos metemos tranquilamente entre pecho y espalda una sustancia, un humo que tiene cadmio, que es un metal pesado, cuya vida media puede ser de 20 años en el cuerpo, que tiene butano, que tiene ácido esteárico, que es, vaya, lo que tienen las velas en la cera, que tiene tolueno, la nicotina, por supuesto, metanol, monóxido de carbono, arsénico se puede formar en la combustión del tabaco. Esto tiene que hacernos pensar. Y si eres fumador, dale una vuelta y hazte la pregunta, ¿por qué fumas y para qué fumas? Bien, entramos en el tema de la cifra de colesterol. Cuando yo estaba en la carrera, aprendí que el colesterol total, hablo de los años 80, era 200 más la edad. Y eso tenía una explicación. Si hemos venido diciendo que las hormonas sexuales salen del colesterol, que es necesario para la adecuada digestión de las sales biliares, que en las membranas celulares está el colesterol. A medida que hay un envejecimiento, es normal que semejante sustancia tan importante tenga que tener unos niveles más elevados. Aquello ha ido bajando, ha ido cayendo en desuso por una serie de estudios, sobre todo a partir de la década de los 90, que salieron los fármacos conocidos como estatinas. Se han hecho estudios de correlación estadística, no de causa-efecto. Estudios de correlación estadística entre mortalidad y cifras de colesterol. Y eso ha ido generando una corriente de pensamiento que nos ha traído hasta nuestros días. Las cifras que pongo debajo en azul son las que se usaban hace unos 10 años, que toleraban un colesterol hasta 240 y ponían como deseable menos de 200. Hacían diferencias entre hombres y mujeres. Sin embargo, hoy en día ya la cifra está por debajo de 200, si eres diabético incluso más bajo, y es prácticamente imposible que hoy, después de los 40, 50 años, alguien pueda vivir la vida sin tomarse una pastilla para bajar el colesterol. Esto lo pongo entre comillas y con un tono, por lo menos de cuestionamiento científico. Porque luego, creo que está más adelante en una diapositiva, hay universidades que están haciendo estudios de investigación y diciendo, oiga, esto no es normal. En concreto hay un estudio de una universidad noruega, el HUNT, H-U-N-T, y luego estudios en universidades de Japón que se están encontrando que estas guías de colesterol no son del todo científicas, no tienen una base real y están un poco entrando en esta dinámica de lo que yo intento explicar en este vídeo. Además del colesterol, tenemos que hablar también de los triglicéridos, que son los otros que nos pedimos normalmente en los chequeos que hacemos. ¿Qué son los triglicéridos? Para decirlo de manera sencilla, después de que tú comes, el organismo digiere las grasas de los alimentos y libera triglicéridos a la sangre. Estos son transportados a todo el organismo para dar energía o para ser almacenados como grasa. Como sabes, posiblemente la energía se puede sacar de los azúcares, de los llamados carbohidratos, de las grasas y en estados extremos, en estados de carencia, incluso de las proteínas. Puedes empezar a perder músculo al final, pero básicamente de azúcares y de grasa. Pero ojo, el hígado también puede cambiar cualquier exceso de calorías en triglicéridos. Si tú empiezas hoy una dieta de chucherías, de chocolate, de azúcar, 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 y te pasas comiendo azúcar durante un mes entero, te vas a poner como una bola de gordo. Si te hacen una biopsia de la barriga, no van a encontrar azúcar ahí, van a encontrar grasa. Eso es porque todo exceso de calorías, sobre todo el exceso de azúcares a los que se nos ha sometido durante el siglo XX, todo eso se acaba archivando como grasa. Y esos son los triglicéridos. No quiero entrar en muchos detalles aburridos de tipo bioquímico, pero sí esto hay que tenerlo muy en cuenta. Las lipoproteínas de baja densidad, lo que erróneamente se conoce como colesterol malo, se oxidan cuando hay mucha inflamación, cuando está yendo mucho colesterol hacia los sitios que están inflamados, porque os recuerdo que una de las funciones del colesterol es controlar la inflamación. Esos autobuses en los que va ese colesterol se acaban oxidando y eso sí que es un reflejo, es un factor de riesgo, no porque estén tapando la arteria, sino que te están diciendo, oye, tienes un sitio inflamado,
y puedes estar desarrollando una arteriosclerosis. Desafortunadamente, lo que se conoce como colesterol malo, las LDL, no son medidos directamente, son fruto de una fórmula. Y las que deberíamos medir, que son las LDL oxidadas, no se miden de rutina y son una prueba muy costosa. Esto añade más, digamos, motivo de preocupación para la estrategia que estamos adoptando actualmente con el tema del colesterol, que el seguimiento tampoco es un seguimiento muy científico, es un seguimiento con una base muy poco sólida. ¿Cómo explico yo el tema del colesterol? ¿Por qué está el colesterol en una arteria que está tapada? Porque qué duda cabe que ahí lo encontramos. Imagínate que hacemos un estudio de fotografías de todos los accidentes que pasan en las carreteras de nuestro país. Hacemos fotos, nos llaman, ha habido un accidente, vamos allí, hacemos fotos y nos pasamos así un año haciendo fotos. Eso es lo que han hecho los investigadores durante décadas. Cuando nos metemos en nuestro estudio a ver el análisis de todas las fotos y analizar los datos, nos damos cuenta de un fenómeno. Oye, en todos los accidentes hemos encontrado ambulancias. Fíjate, el accidente de allí, todos los que pasaron en verano, todos los que pasaron en invierno, en todas las fotos hay ambulancias. ¿Podemos concluir entonces que las ambulancias están relacionadas a los accidentes? Sí, evidentemente sí. Podemos concluir que las ambulancias están relacionadas con los accidentes. Pero lo que sería un error, y es lo que ha pasado con el colesterol, sería concluir que las ambulancias son los responsables de los accidentes. La ambulancia ha llegado ahí porque ha habido un accidente, hay un herido y la ambulancia se lo tiene que llevar al hospital. Pero no es la ambulancia la que está produciendo el accidente. Hoy en día, la teoría esta de que el colesterol tapa las arterias es un error más o menos similar. Oye, ¿el colesterol está ahí? Ah, pues sí, debe estar tapando la arteria. No, el colesterol estaba ahí formando parte de la solución del problema, que es regular los lípidos que realmente son proinflamatorios, los omega 6, el ácido araquidónico, las interleuquinas, los tromboxanos, esos son la lipoproteína A. Esas son las grasas que realmente son malas y el colesterol es el regulador de ellas, tanto a nivel de la membrana celular, como veíamos al principio, como cuando hay una inflamación de la piel. Esto es una muestra de que no estamos haciendo las cosas bien. Aquí tenéis una gráfica que va desde el año 1997 hasta el año 2011. Y en amarillo, en la parte de arriba, la línea muestra cómo va la curva de pacientes diabéticos por encima de 35 años en los Estados Unidos que han tenido enfermedad cardíaca o ictus. Repito, desde el año 1997 hasta el año 2011, que es más o menos la época del boom del colesterol. Hay que bajar, hay que bajar, hay que bajar el colesterol, pues, y en números absolutos se ha pasado de 4 millones a casi 8 millones. Es decir, se ha doblado la cifra. Esto es una muestra, esto viene del CDC, vaya, el Centro de Enfermedad de Control y Prevención en Estados Unidos, esto tiene supuestamente todas las garantías científicas y lo que estamos viendo es que pues aquí no estamos haciendo la cosa como es, porque si realmente estuviéramos atacando los factores de riesgo de manera adecuada, la curva tendría que ser ya descendente y tener muy pocos infartos y tener mucha menos enfermedad coronaria. Lo pongo porque en esta siguiente diapositiva se ve cómo la venta o el uso de fármacos para bajar el colesterol también ha subido. Desde el año 2003 hasta el 2012 vemos ahí de casi 20 millones a 28 millones de consumidores de pastillas para el colesterol. O sea que esta evidencia nos muestra que no van por ahí los tiros si queremos parar la enfermedad que causa. Es la segunda causa de muerte en el mundo occidental. Primero el cáncer, luego la enfermedad cardiovascular, tercero los accidentes. Vinieron entonces las estatinas en la década de los 90, las pastillas que bloquean el colesterol, que bajan el colesterol, y quiero que te quedes con esta gráfica. Esta es una gráfica de bioquímica de coquito. Ahí se muestra la vía del mevalonato, que se llama, y dónde actúan las estatinas. Que no solo bloquean el colesterol, si ves la parte de abajo, podemos comprobar que las estatinas bloquean el colesterol y que también bloquean una sustancia que se llama coenzima Q10. Esto a las señoras les sonará de las cremas antienvejecimiento, casi todas tienen coenzima Q10.
Pues eso es una guía de lo que realmente pasa con la coenzima Q10. Estas son las propiedades. ¿Por qué es necesaria la coenzima Q10 y por qué es peligrosa que la estemos bloqueando durante 10, 15, 20 años con una pastilla? Pues mira, la coenzima Q10 es esencial en la transformación de energía de cada célula viva, nada menos. O sea, es necesaria para la producción de la energía en el motor de la célula, que se llama científicamente mitocondria. Cada celulita de tu cuerpo tiene una mitocondria que para producir la energía y que el órgano al que pertenece esa célula funcione bien, necesita de la coenzima Q10 y la estamos bloqueando. Puede ser un antihistamínico natural, lo que puede servir para controlar alergias, mejora la tolerancia al ejercicio en deportistas, fortalece el sistema inmune, el sistema de defensas, ya que incrementa la capacidad de utilizar el oxígeno. Claro, eso es lo que se hace en la mitocondria, en la cadena respiratoria de las células. La coenzima Q10 es un buen aliado en los problemas cardíacos. Fíjate qué paradoja. En pacientes con angina de pecho y con infartos, la coenzima Q10 es importante, ya que es uno de los nutrientes principales del tejido cardíaco, favorece la oxigenación de las células del corazón y combate los radicales libres. Y entonces aquí uno con sentido común se preguntaría, oiga, ¿y entonces por qué si yo he tenido un infarto me tengo que tomar la estatina esta, que además de bajarme el colesterol me está bajando también la coenzima Q10? Esa es una pregunta que tiene todo el sentido y que te animo a que te la hagas y a que hagas tu propia investigación de lo que estamos haciendo hoy en día con el colesterol. También puede ayudarnos a reducir de peso de manera natural, incrementa la longevidad, lógicamente, al ser un antioxidante que contrarresta los radicales libres, y se ha visto que las personas con problemas musculares tienen niveles de Q10 muy bajos. El corazón tiene un músculo, y hace falta la coenzima Q10 para la función de los músculos, no solo de los músculos periféricos del corazón también. Esto es un argumento que nos debe hacer pensar 2 veces, 3 veces este tema del colesterol. Antes comentaba que hay investigadores en Noruega, investigadores en Japón. Estos son unos japoneses que se han dejado caer con este artículo. Está ahí la cita, Expert Review of Clinical Pharmacology, del 2015, esto es reciente, y que nada menos dicen que la arteriosclerosis que las estatinas estimulan la arteriosclerosis y la insuficiencia cardíaca. Explican los mecanismos farmacológicos y me he permitido poner el resumen por el cual ellos dicen, y luego te invito, si eres médico, si quieres pasar esta charla a un médico, a que vea los mecanismos por los cuales las estatinas pueden ser causantes de la calcificación coronaria por el bloqueo de la vitamina K2, pueden producir disfunción del músculo cardíaco por el bloqueo de la coenzima Q10. Una de las frases que yo aprendí siendo alumno de medicina es, no hay ni siempre ni nunca. Por eso alguien dice que la medicina es más un arte que una ciencia, porque no es exacta, porque no a todo el mundo le pasa lo mismo, porque cada uno tiene una huella digital diferente y hay gente que le sienta bien una cosa y hay gente que la misma cosa le sienta mal. Intentaré siempre no generalizar, no caer en la cultura del tópico, decir las estatinas son malas, las estatinas son buenas. No, hay gente a la que este tipo de fármacos pueden oírle bien. Hay gente que puede necesitar más colesterol del que las guías están diciendo que tenemos que tener. Todo el mundo por debajo de 70 de LDL. Oye, eso no es medicina. Eso es lo que se llama medicina basada en la evidencia y eso tiene otras patas que en algunos puntos de nuestra historia se han visto cojear de manera peligrosa. Es bueno abrir la mente y entender este concepto para tener una vida larga, para recuperar esa función neurológica, para evitar la demencia en la edad adulta y en los mayores. En el mismo artículo de la misma revista hay 2 autores que ponen de manifiesto cómo se puede manejar la estadística, cómo los investigadores conocen herramientas estadísticas para adecuar los resultados de los datos con los que se investigan.
y está ahí. Y eso es importante saberlo. Es importante saberlo, qué pasa con la estadística. Este es el estudio noruego. Un estudio que incluye 10 años de seguimiento con un montón de gente. Creo recordar que son unos 35.000 sujetos subidos durante 10 años y cuestionan directamente ya desde el título. ¿Es válido el uso de las cifras de colesterol actuales? ¿Es esto válido? Ojo, esto es del 2012. Hace nada menos 8 años. Ya habíamos pasado la década de los 90, que fue la década del boom de las estatinas, las pastillas para el colesterol, y ellos, estos investigadores, van pisando fuerte, porque lo que ellos han encontrado, y os voy a enseñar en la diapositiva siguiente, es completamente diferente. De hecho, cuando yo vi este artículo, mandé un email al investigador principal, me contestó, me dijo que le habían dado hasta en el carnet de identidad por haber publicado los datos. Digo, a ver, si estos son los datos no manipulados y somos una universidad sin conflicto de intereses económicos, pues oye, se nos tiene que escuchar. Hay un asunto y es que el conocimiento nunca debió haber salido de la universidad. Ahora mismo el conocimiento médico está en manos de investigadores privados que sí pueden usar hospitales universitarios públicos para incluir pacientes. Eso pasa mucho en España. El hecho de que los hospitales públicos sean fuente de pacientes no quiere decir que la investigación esté en manos de la universidad. La investigación sólida está en manos de la industria privada. Y por eso está la cosa tambaleándose, porque no hay fiabilidad ahora mismo en ese tipo de ciencia. Esto es una muestra. Mira, esta es una gráfica, no hace falta que se sepa de estadística, pero si ves la curva roja, que equivale a las mujeres, es descendente. Cuando el colesterol total es más de 7, estas son las cifras que se manejan en los países escandinavos, es un equivalente, colesterol de 7 es un equivalente a 300 en nuestras cifras aquí en España y en los países latinoamericanos. Y vieron que las mujeres con un colesterol de más de 300 tenían menor mortalidad cardiovascular. Justo lo opuesto a lo que nos vienen diciendo durante los últimos años. Esto hay que tenerlo en cuenta, es un grupo investigador serio, es un estudio que, igual que el Framingham, tiene una potencia estadística muy alta y que debemos escuchar. Eso en el ámbito de las revistas. Hay muchos médicos que de manera independiente, así como yo, han escrito libros, han elevado su voz. Aquí tenemos un libro escrito por el doctor Philippe Eben, que es un francés, traducido al español el libro por Editorial Sirio, y que se titula nada menos que El mito del colesterol, la verdad sobre el colesterol y las estatinas está ya saliendo a la luz. Y luego a la derecha, otra doctora, Barbara Roberts, en Estados Unidos, la verdad acerca de las estatinas. En esto no es bueno caer en ninguna teoría conspiranoica y entonces siempre estar ahí como soy anti tal, soy anti cual. No, no soy ni anti ni pro. Simplemente cuento las cosas como las veo. Mi vocación desde pequeño era ser médico para ayudar. Y si yo me doy cuenta que algo no anda bien, lo andamos por el bien de cosas que se están viendo, por el bien de seres humanos, que somos todos, y que podamos ir cambiando un poquito el chip. Porque así como yo pude darme cuenta un día de lo que estaba pasando, muchos de mis colegas también lo están viendo. Esos colegas son los autores de estos libros que te estoy enseñando. Steven Sinatra, el doctor Steven Sinatra, es un cardiólogo americano que habla también de esto, el mito, el gran mito del colesterol. ¿Por qué disminuir su colesterol no va a prevenir la enfermedad coronaria? No es bueno ir decretando cosas, no estoy decretando nada, es simplemente estudiar, que veamos el colesterol con otros ojos, que veamos las funciones que tiene el colesterol y que a partir de ahora, si ves este vídeo, no es bueno que tragues entero. Hay que digerir la información del colesterol porque es muy importante. La salud neuronal, la capacidad de entender, de llegar a mayores conociendo el nombre de los nietos y de los bisnietos, va a depender posiblemente de esto, de que hagamos las paces con la grasa buena. La página del doctor Sinatra dice el cardiólogo integrativo número 1 de América, el número 1 de Estados Unidos. Y está ahí.
la explicación de más o menos lo que te estoy contando en este vídeo. Otro que habla muy claramente de esto es el doctor Mercola. Sabéis que es un famosísimo médico integrativo de Estados Unidos, con una red de información amplísima, con páginas web en inglés y en español. Si no lo has visto nunca, te recomiendo que navegues por sus páginas, y que habla también claramente del mito sobre el colesterol que está dañando su salud. Un colega inglés, el doctor Malhotra, dice lo mismo y hace énfasis: oye, el enemigo no es la grasa, el enemigo es el azúcar. Es el azúcar, todo aquello que está en la industria del alimento procesado, en las bebidas diet, las bebidas light, todas estas cosas químicas son las que realmente están acabando con el cuerpo físico del humano de transición de siglo XX a XXI, y cuanto antes nos demos cuenta de esto, más rápido vamos a ser capaces de revertir los procesos degenerativos. Espero que te haya gustado la información. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, comparte. Agradezco mucho tu tiempo y nos veremos en un próximo vídeo. Gracias, adiós. Songs of love under the moonlight. Wisdom, wisdom, wisdom. Wisdom, wisdom, wisdom. Wisdom, wisdom, wisdom. The secrets to my pain corrected. We learn with a passion protected. So timeless we move, with our hearts so connected. Take my hand, walk with me through this door. Together we can win. I'll take your hand, walk with you through this door. Together we can win. I fight still under the